Hola, muy buenos días. Los saluda Fernando Palma. Aquí les dejo mi comentario de mercado. La principal noticia en Perú es el nivel histórico que está llegando el tipo de cambio máximo histórico y obviamente tiene que ver con las elecciones presidenciales que se van a desarrollar la primera vuelta el 11 de abril. Bueno, vamos empezando con las noticias internacionales y luego regresamos a este titular, el más importante desde el punto de vista de mercados en Perú. Recientemente hay una ausencia de noticias en los mercados globales, ciertamente noticias negativas por el lado de los contagios de la variante del COVID-19, especialmente en Europa. Nosotros ya habíamos comentado esta divergencia de incremento de casos en Francia, en Italia, en Alemania, también en Canadá. Y esto lo que estaba haciendo es, de alguna forma, que los gobiernos de algunos países que reaccionaran. No ocurre lo mismo en los Estados Unidos, a pesar de que ha habido algunas medidas de confinamiento en algunos estados, eh, pero se está viendo rápidamente el incremento en el ritmo de vacunación en los Estados Unidos, un ritmo bastante acelerado, y esto es positivo para los activos de riesgo. Los activos de riesgo al momento están manteniendo las ganancias en el año, pero le está costando cada vez más llegar a nuevos máximos. Y eso tiene que ver, ya habíamos comentado también, con los efectos secundarios que está teniendo esta amplia política expansiva desde el punto de vista fiscal y una elevada política acomodaticia desde el punto de vista monetario, tanto en incremento en la hoja de balance como manteniendo las tasas bajas. Y esto es un poco lo que estamos viendo a nivel general. Los headlines que están viniendo desde la administración Biden van en el sentido de la aprobación o la propuesta de un plan de 3 trillones, un plan que no solamente tiene algunas líneas maestras, se le suele llamar el plan de infraestructura, que es más una historia de probablemente 2022, pero recientemente se está discutiendo para que sea aprobado en forma bipartidaria, se está discutiendo también una elevación de impuestos, y este es algo que se va a discutir muy fuerte. Para que tengan una idea, el año pasado, a partir del mes de mayo-junio, se empezaba a discutir el segundo, de alguna forma el tercer paquete, que finalmente pasó en diciembre de 2020, el último paquete que lanzó el presidente Trump. Y este paquete de infraestructura, por lo menos, estamos hablando de unos 4 a 6 meses de discusión, así que todavía falta mucho para este tema. En los Estados Unidos básicamente se están materializando digamos, la entrega de los cheques, y también los gobiernos locales están facilitando los subsidios por desempleo. Para ir al mercado local, antes pasamos por cómo está yendo los activos a nivel global. Por ejemplo, la renta variable en los Estados Unidos, el S&P, va acumulando 3.3% de ganancias. El Nasdaq está casi flat. Recordemos que el Nasdaq estuvo teniendo ganancias de 40% el año pasado. Las acciones signadas en el Russell 2000, las denominadas acciones de menor tamaño, están registrando un rendimiento de 7.3% en el año. Las acciones utilities, que no es un buen momento para estar en utilities porque estamos viendo rotación hacia mayor apetito por activos de riesgo, está flat en el año, 0.4. Las financieras, con un empinamiento de la curva de rendimiento, están al momento registrando ganancias en el año de 12.4%, y las acciones del sector energía están outperforming todo el índice, están haciendo ganancias en el año de 26%. Las acciones de mercados emergentes, que están ligadas algunas al ciclo al alza que está teniendo los commodities, están 0.4 arriba. Las acciones de mercados emergentes y los commodities están todos brillando.
Petróleo está subiendo 22% en el año, 13% subiendo el cobre también en el año. El total indicador de commodities, que incluye a los soft commodities, a metales, a commodities preciosos, está alrededor del 12% arriba en el año. Y los indicadores de la renta variable que están viniendo todos al alza, y hay alguna rotación al interior de los índices, nos está contando la historia de que la reapertura va a tener impacto positivo sobre los resultados de las empresas. Sin embargo, los efectos secundarios van por el lado de las expectativas de mayor inflación. eh, Mayor inflación eleva de alguna forma la prima por expectativas inflacionarias en la curva de rendimiento, y la tasa real también se eleva porque el rollout de las vacunas está yendo bastante bien, bastante acelerado. En 5 meses, en la estadística que tiene el Bloomberg Tracker de vacunas, dice en 5 meses ya la población entera de los Estados Unidos estaría ya vacunada. Entonces, esto está generando que la tasa base siga subiendo. La tasa base llegó a alcanzar el nivel de 1,70, ahora estamos en el nivel de 1,75 en el 10 años, el bono del Tesoro americano, y ahora está sobre la base del 1,60. Sin embargo, esta subida de la tasa base, que estamos hablando más de 70 puntos básicos, obviamente genera pérdidas en todos los instrumentos, casi todos los instrumentos de renta fija, sea investment grade, high yield, los tesoros americanos. Los tesoros americanos, lo que va del año van perdiendo, si la estrategia era tener tesoros americanos, se está perdiendo casi 5% por tener tesoros americanos. Si tienes un portafolio que tiene activos de renta fija de investment grade, también se están perdiendo 6%. High yield está perdiendo algo menos, como 1%, y la renta fija en hard currency denominada en dólares está cayendo casi 6%, y la renta fija en moneda local está cayendo casi 8%. En el caso especial de las monedas de la región, las monedas de la región están cayendo, el dólar se está fortaleciendo, las monedas están cayendo casi 6%, y el dólar a nivel mundial se está apreciando este año, lo que va del año, 3%. En los activos peruanos, el sol sigue perdiendo terreno, está cayendo 3% en lo que va del año, eh, versus el dólar, y la curva soberana también está teniendo pérdidas importantes. Por ejemplo, la parte media de la curva soberana, el soberano 31, en un horizonte de todo el año 2021, incluyendo los intereses corridos, está cayendo, domina el efecto precio, la subida de la tasa, está cayendo 7,6% medido en moneda local, y medido en moneda extranjera está casi 10,7% en términos de dólares, lo que está perdiendo de valor los soberanos. Ahí hay un componente también, como el caso del tipo de cambio, que tiene que ver con la incertidumbre electoral. Un indicador para que vean la demanda neta que hay en el mercado forward, la cartera neta NDF se habría incrementado casi 4,5 billions en lo que va de 2021. Es un movimiento muy fuerte, es un movimiento fuerte y muy rápido, y esto significa, de alguna forma, demanda. Que la cartera neta de NDF se incrementa es porque existe demanda de cobertura de inversionistas profesionales. Aquellos que estaban usualmente vendiendo dólares en el NDF, en el forward, ya no lo están haciendo, no están renovando las ventas de dólares, y los que son compradores de protección han incrementado también sus demandas, lo cual para la banca es una cartera neta que se amplía desde haber estado positiva, ligeramente positiva el año pasado, 235 millones, a estar ahora al momento una cartera neta, la banca atendiendo o brindando la cobertura a inversionistas profesionales de 4,3 billions en este momento. Entonces, parcialmente el Banco Central ha cubierto esta demanda que hay en el mercado con swap cambiarios. Los swap cambiarios se han elevado casi 3,6 billions en el año, y las ventas spot del Banco Central están acumulando casi 1,9
billions de ventas de dólares directas en el mercado spot, o sea, es decir, tenemos una reacción del Banco Central muy importante, muy fuerte, y aún así lo que estamos viviendo es máximos históricos en el tipo de cambio. Y obviamente todos si bien es cierto, a nivel global el dólar está teniendo un resurgimiento por las razones correctas y estamos teniendo también depreciación en las monedas de la TAM. Es cierto que hay un componente importante que tiene que ver con la incertidumbre política y es que falta un grupo de piezas de información todavía en el panorama político, ¿no? ¿Cuál va a ser el dúo de candidatos que van a pasar a la segunda vuelta? Sin embargo, en el 11 de abril ya tendremos cómo se compone el Congreso, ¿no? Aunque se des cuenta que el Congreso va a ser un Congreso fraccionado. Entonces, dependiendo de este par de candidatos que van a la segunda vuelta y efectivamente cómo es que logran establecerse los asientos en el Congreso, podríamos ir viendo algunas coaliciones. De hecho, lo que atentamente vamos a ir monitoreando es cómo se pueden lograr, cómo los candidatos pueden lograr los 44 votos que puedan blindar al presidente de una vacancia. Con 87 votos se puede vacar al presidente, entonces si el presidente logra conseguir 44 votos leales, están, en ese caso, bloqueando cualquier intento de vacancia. Entonces, lo va a hacer con su propia votación, que parece muy difícil, porque aún el partido Acción Popular tendría alrededor de 25 a 30 asientos en el nuevo Congreso, y no llegaría a estos 44 votos, pero probablemente vaya a hacer coaliciones y eso se va a saber semanas después de la primera vuelta. También es importante qué va a ocurrir con la posición política del de los candidatos ganadores en la segunda vuelta, si es que estos dos candidatos que van a quedar efectivamente han radicalizado sus propuestas en la primera vuelta, pero en la segunda vuelta pueden mostrar alguna moderación, pero también hay algunas llaves donde podría registrarse una muy fuerte polarización de las posiciones y también hay espacio para algún grupo de candidatos donde se genere espacio para mayor populismo. Así que tenemos muchas piezas de información que no son conocidas en este momento y por eso el mercado está reaccionando de forma defensiva. Un elemento clave nos parece que va a ser luego de la segunda vuelta el nivel de aprobación presidencial. Si vemos hoy día la primera vuelta y tenemos un candidato, el que va primero, que tiene un voto duro de alrededor del 30-25%, ese es un voto entusiasmado por el candidato, un voto que ya tiene decidido por el candidato al elector, es bastante bajo y también va a ser baja con esta nueva escenario de mini candidatos, cómo va a quedar la aprobación presidencial luego de la segunda vuelta. Otro elemento que va a ser importante van a ser el embalse de los conflictos sociales que pueden aparecer en medio de que probablemente tengamos espacio para un incremento en el número de contagios. De hecho, ayer en Perú se llegó a tener casi 11.000 contagios diarios, que es mayor que el nivel que se tenía en agosto del año pasado, donde se tuvo el pico máximo de la pandemia. Al parecer, la variante del COVID-19 está también gravitando en mayor número de contagios y esto es una nube gris todavía en el horizonte. Y luego vamos a ver el balance de las fuerzas en el Congreso y ahí tendremos que ver si el Congreso va a luchar contra el Ejecutivo, cuál va a ser la postura que va a tener al inicio, si va a ser confrontacional, si va a ser básicamente un Congreso que va a permitir la viabilidad de las medidas que vaya a hacer el Ejecutivo, o va a ser un Congreso pues que abiertamente entre por una campaña populista. Y eso también va a ser importante. La búsqueda de la aprobación presidencial nos parece que podría ir de la mano de un recrudecimiento de las medidas en este sentido. Desde el Ejecutivo o el Congreso, podríamos llegar a extrañar el contrapeso que hemos tenido en los últimos años del Ejecutivo. Esto es importante porque cada medida que venía populista por parte del Congreso recibía una pared por lado del Ejecutivo. El Ejecutivo muchas veces
se oponía, observaba las medidas que venían por parte del Congreso, regresaban al Congreso, iban a la comisión, luego se discutían nuevamente en el Pleno, pasaban las medidas por insistencia, se aprobaban en el diario oficial. Sin embargo, el Ejecutivo establecía demandas competenciales y el proyecto se paraba en el Tribunal Constitucional. Entonces, eso es lo que hemos tenido en la administración Vizcarra, en la administración Sagasti, y probablemente no sabemos en este momento si es que la nueva administración va a seguir bloqueando los proyectos populistas que vengan por parte del Congreso. Si es que el Ejecutivo tiene una alta aprobación, probablemente lo veamos. Si el Ejecutivo tiene una aprobación muy pequeña, probablemente pueda tratar de congraciarse con un Congreso populista, y eso es algo que también se tiene que monitorear. Piezas de información que faltan también son aquellas que tienen que ver con la elección del primer gabinete, en especial quién va a ocupar el asiento de ministro de Economía, y también la designación del presidente del Banco Central, que por lo menos dos candidatos, tanto candidata del ala izquierda, Verónica Mendoza, y el candidato Johnny Lescano, han mostrado su incomodidad con la presencia del presidente del Banco Central en este momento, y esto es una pieza de información inconclusa, y mercados están muy atentos a que a cuáles van a ser los posibles reemplazos en caso ellos continúen su ascenso hacia Palacio de Gobierno. Luego, las agencias de calificación de riesgo van a estar muy atentas a estos eventos, y especial a la presentación del proyecto de la ley de presupuesto para el 2022. Entonces, queda todo un calendario, una línea del tiempo rumbo al nuevo gobierno que es importante. La próxima semana tenemos el 29, 30, 31, el debate presencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones, y yo me atrevería a decir que el Grupo de la Muerte es el debate que se va a realizar el 31 mismo, donde tenemos a Johnny Lescano, Julio Guzmán y Rafael López de Aliaga. Probablemente sea una fecha importante. También tendríamos la próxima semana tendríamos el grupo de encuestas que van a salir. Aquí tengo la información, la encuesta de datos saldría el 1 de abril, luego el 4 de abril probablemente vayan a salir la encuesta de Ipsos y la encuesta del IEP. Luego ya tenemos, como hemos comentado, las elecciones presidenciales, que el flash va a venir a las 7 de la noche, más tarde de lo usual, por esta votación atípica que se está teniendo escalonada, y ya la segunda vuelta iría el 6 de junio, con lo cual es una eternidad desde el punto de vista de mercados. Casi 2 meses entre la primera y segunda vuelta. Eso trae probable espacio, yo diría, más para tener alguna pausa, algún respiro del estrés que están teniendo los activos financieros, pero igual, siempre atentos a cómo vayan a quedar, cuál va a ser el reset de las condiciones que se van a tener entre primera y segunda vuelta. Pero no termina en la segunda vuelta, porque vamos a tener que ver todavía la juramentación el 28 de julio, y la elección y el voto de confianza que vaya a pedir, el voto de investidura que vaya a pedir probablemente entre mediados de agosto y fines de agosto, donde estaría el voto de investidura. Y también atentos a quién sería los miembros del directorio del Banco Central, y obviamente el ministro de Economía. Me extendí un poco en este podcast, pero un poco era contarles cómo están los activos locales. Están bajo un estrés importante. El Banco Central, ya lo he comentado, casi interviniendo, casi ha vendido en el año de mercado de spot 1.8 billones de dólares, y sigue interviniendo por saldos cambiarios, pero tenemos mucha demanda de fondos de inversionistas profesionales buscando cobertura, comprando en el NDF, y también se ha vuelto a acelerar la venta de bonos soberanos. Estamos todavía a 2 semanas para tener los resultados, así que probablemente los activos peruanos sigan estando bajo un fuerte estrés. Eso es todo por mi lado, que les vaya muy bien, y nos escuchamos por tu salud.